Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestro ciclo de repaso y justamente revisando principalmente los tiempos gramaticales, ¿no? El día de hoy vamos a revisar, ¿no? Revisar, a recordar las principales características gramaticales que tiene el pasado simple, ¿de acuerdo? Ahora, la gramática es importante, saberla, reconocerla, ¿no? Y también utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo utilizamos y cómo entendemos, ¿no? ¿Cómo comprendemos a este pasado simple? ¿Ok? Eso es lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, ¿no? Justamente para comprender y entender lo que se lee, ¿no? Es justamente de donde queremos, es nuestro objetivo, ¿no? Para eso hay que conocer la gramática, aprenderla, ¿no? Y dándole el uso correcto y adecuado. ¿Ok? Muy bien. Past simple, entonces, el pasado simple, ¿ya? ¿Cómo lo utilizamos y cómo lo revisamos la gramática y cómo lo vamos a trabajar? ¿Ok? Primero, revisemos el pasado simple del verbo be, ¿ok? En cuanto a verbos, ¿no? El verbo be, was and were, dos conjugaciones, ¿ya? Dos conjugaciones. Positive and negative form, una forma negativa, ¿no? El verbo be es el único verbo en inglés que en presente y en pasado no usa verbos auxiliares, ¿ok? El mismo es su propio auxiliar. De hecho, funciona en otros tipos gramaticales como verbos auxiliares, ¿ok? Bien, dos formas de conjugación del verbo be en el pasado. ¿Por qué? Porque separa a sus sujetos en dos grupos. I, he, she, it, was, y we, you, and they were. ¿Ok? Were, aquí está were, ¿no? Muy bien. La forma negativa es wasn't, que es la contracción de was not. ¿Ok? Y para were es weren't, ¿no? Que es la contracción de were not. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿ya? De esta manera vamos a estructurar entonces el pasado simple del verbo be, solamente de este verbo, el verbo be, ¿ok? I, he, she, it, was, ¿no? I was at school yesterday, ¿no? She wasn't at school yesterday, por ejemplo, ¿no? Yo estaba en el colegio ayer, yo estuve en el colegio ayer, ella no estaba, ella no estuvo en el colegio ayer, ¿no? Los plurales o la otra forma, bueno, you es singular y plural, ¿no? We were at the beach last week, nosotros estuvimos en la playa la semana pasada, ¿no? O they weren't at the beach last week, ¿no? Ellos no estuvieron, no estaban en la playa la semana pasada, ¿ok? Muy bien. Recuerda que también las palabras claves, ¿no? Yesterday, ¿no? El ayer, ¿no? Ayer, la palabra. Last, último, pasado, anterior, last week, ¿no? Por la definición, recuerda que el pasado simple es una acción que empezó y terminó en el pasado y se quedó en el pasado. Sucede que el pasado es muy amplio, es un espacio de tiempo demasiado amplio. Ayer es el pasado y hace 100 años también. Por eso que muchas veces es importante y necesario, sobre todo necesario, especificar en qué momento de ese pasado sucedieron las cosas. ¿Okay? Ahí es donde hay que un poco considerar o tener en cuenta esa característica en cuanto a la gramática. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto en cuanto al verbo be en el pasado, was and were, afirmativos y negativos. En cuanto a las preguntas, seguimos en el mismo verbo be en el pasado, simplemente cambia la posición nada más. Acuérdense que aquí no intervienen auxiliares, ¿no? Pones el was or were según corresponda primero, adelante, sello del sujeto. ¿Ok? Es decir, pues la importancia del sujeto en inglés, ¿no? Complemento predicado. Aquí se formula, pues, se estructuran los famosos yes, no question, ¿no? Llamados así porque estas preguntas, sí o no, pues derivan o originan que la respuesta sea un sí o un no, un yes o un no, nada más, así de simple, ¿ok? Por ejemplo, was I hungry? Estaba yo con hambre, tenía yo hambre, ¿no? Was she hungry? Estaba ella con hambre, tenía ella hambre. Yes, she was, sí, ella estaba con ella, tenía hambre. O no, she wasn't, no, ella no estaba con hambre, tenía hambre, ¿no? ¿Ok? Fíjense en el orden, ¿no? La coma y el punto es importante en cuanto a la estructuración, la respuesta correcta, ¿ok? Las características hay que tenerlas presentes, ¿ok? Con pues, otros más ejemplos, ¿no? Were we at the theater last weekend? ¿No? Estábamos nosotros en el teatro el último fin de semana, el pasado fin de semana. Yes, we were. Sí, nosotros estuvimos. O no, we were. No, nosotros no estuvimos. ¿Okay? La coma y el punto también juegan un rol importante, justamente para la entonación y la fluidez al momento de hablar, ¿no? Aquí estamos ya respondiendo a la pregunta. ¿Dar más información? Es posible, ¿ok? Es posible. ¿No? Entonces, verbo be por delante, seguido del sujeto, ¿no? Según was, sea, was o were, ¿no? Indicativo, complemento, predicado. Y las respuestas, justamente, ¿no? La respuesta se va a reflejar del mismo verbo be que está aperturando la pregunta, ¿no? Sea esta forma afirmativa o de forma negativa, ¿ok? Y así lo trabajamos, ¿de acuerdo? Este es el verbo be, ¿ok?
Muy bien. Ahora, regular verbs, ¿no? El pasado simple de todos los demás verbos, ¿ok? Los verbos regulares. ¿Regulares por qué? Porque siguen regla gramatical, ¿ok? ¿De qué manera? Agregándole ed a los verbos. So we form the past simple of regular verbs by adding the suffix ed to the infinitive, ¿ok? Formamos el pasado simple, los verbos regulares, agregando el sufijo ed, la terminación ed, al infinitivo, ¿no? Infinitivo sin el tú o la forma base, ¿ok? De acuerdo al verbo. Por ejemplo, yesterday I worked in the evening. Ayer yo trabajé en la noche, ¿ok? Pero fíjate, ed. Regulares siguen regla, agrégale ed, ¿no? El otro grupo son irregulares, obviamente no siguen reglas, hay que aprenderlas, ¿no? Tan famosa lista de verbos, ¿ok? Bueno, the spelling rules for the past, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del pasado justamente para agregar ese ed a los verbos regulares, ¿no? ¿Ok? Bien, al verbo infinitivo en forma base le agregas ed. Esa es la regla inicial, ¿no? La primera regla, agrégale ed. Por ejemplo, want, wanted, ¿ok? Like, liked, ¿no? Like, liked, ¿ok? Así le agregamos ed, ¿ya? Play, played, ¿ok? Miren en el detalle, si termina en Y o Y y le desea una vocal, simplemente agrega ed nada más, ¿ok? La idea de repente va a cambiar, ¿no? De otra manera cuando, ¿ok? ¿Qué pasa si el verbo termina en en la vocal ¿no? Infinitive, el verbo, infinitivo o forma base, termina en solamente le agregamos de. Ya no le agregues otra pues, ¿no? Ya sería necesario repetirla para que cambies el sonido, también los fonemas cambian, ¿no? Por ejemplo, arrive, ¿no? Bueno, want, querer, like, gustar, play, jugar, practicar deporte, ¿no? Arrive, llegar, arrived, agregas de nada más, ¿no? ¿Okay? Hate, odiar, ¿ok? Hated, ¿no? Pasado, ¿ok? Love, amar, loved, ¿ok? Le agregas de nada más, fíjense, ¿ok? De la regla. ¿Qué pasa si el verbo termina en consonante más Y o Y? Esta Y cambia por una I latina y agregas ed. Ojo, porque si no termina en verbo más I, agregas ed nada más. Pero si termina en consonante más Y o Y, no, una cosa es vocal, otra cosa es consonante. Si es consonante, la Y cambia por una I latina y agregas ed al final, ¿no? Por ejemplo, try, tratar, intentar, tried, ¿ok? La Y cambia por una latina y agregas ed al final, ¿de acuerdo? Verbos de una sola sílaba, un solo sonido, ¿ok? Que terminen consonante, vocal, consonante, en ese orden, ¿ah? Duplicas la última consonante y agregas ed al final. Por ejemplo, plan, ¿no? Planear, planificar. Una sola sílaba, plan, ¿no? Consonante, vocal, consonante, ¿ok? Duplica la última consonante y agregas ed, plant, ¿ok? Stop, detener, parar, ¿no? Stop, ¿ok? Consonante, vocal, consonante, duplica la última consonante y agregas ed. Ojo, no es stop, no. El sonido en inglés es stop, stop, nada más, no es no, stop, una sola sílaba, un solo sonido, recuerda eso, ¿ok? De esta manera tenemos las reglas gramaticales para agregar ed a los verbos regulares, ¿ok? Entonces no le agrego ed alegremente, no, tengo que seguir ciertas reglas gramaticales, ¿ok? Muy bien, aquí vamos. Bueno, ya hemos visto que a los verbos regulares le agregas ed siguiendo ciertas reglas, ¿no? ¿Ok? Siguiendo ciertas reglas que ya hemos visto, ¿no? Los irregulares, the form changes, la forma cambia. Cambia, así de simple, ¿ok? Siguiendo reglas, no. La tan famosa lista de verbos que creo que todos ustedes tienen, la han visto, buscan en internet, lista de verbos irregulares en inglés, que ahí lo tiene, le va a salir, ¿no? Si tienen un libro, un texto de inglés, colegio, ¿no? Que ya tengan por ahí. Al final siempre hay una lista de verbos, ¿ok? Ténganlo a la mano siempre. Esa es la recomendación que les puedo dar para que puedan practicar, ¿ok? De la mejor forma posible. No aprenderlos de memoria. Si tienes buena memoria, ok, utiliza. Caso contrario, tantas veces revisarás esa lista de verbos que las irás aprendiendo, inevitablemente, ¿ok? Ejemplos, el verbo eat, comer, pasado ate. El verbo see, ver, ¿ok? Pasado saw. Fly, volar, pasado flew. ¿Ok? Y ahí están los pasados, ¿ya? A modo de ejemplo, verbos irregulares. Ahora vamos, además de la gramática, algo muy importante. ¿Y para qué sirve el pasado simple? ¿Ok? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo entendemos dentro de un contexto, una oración?
una frase, un texto, ¿no? Una lectura, ¿de acuerdo? Porque más que nada es interpretación, ¿no? Es entender lo que se lee, que es donde vamos. Pero ojo, primero estamos pasando por la gramática, no podemos saltarnos etapa de ninguna manera, no vas a entender nada. Bueno, primer uso, ¿no? Action that started and finished in the past, ¿ok? Acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Es el pasado, sí, una acción que empezó y terminó en el pasado. No tiene nada que ver con el presente, ¿de acuerdo? Es muy importante. Por ejemplo, I didn't go to the beach last Sunday, ¿no? Yo no fui a la playa el último domingo, el pasado domingo, ¿ok? Fíjate que el negativo, el verbo, vuelve a su forma base, ¿ok? Es muy importante, ¿ya? Hay solamente un cambio en la oración, acuérdense. Segunda regla, actions that happened one after the other in the past. Acciones que sucedieron o pasaron una después de otra en el pasado, like in a story, como en una historia. ¿Okay? Siempre, bueno, ahora estamos ordenando las acciones, pero siempre dentro del pasado. Esas acciones ya pasaron, terminaron, quedaron atrás. ¿Ok? Por ejemplo, miren, ya dejo una historia, un texto, ¿no? I went into the disco and I saw my favorite girl. Then I asked her to dance. ¿Okay? Yo fui a la discoteca o entré a la discoteca, ¿no? Vi a mi chica favorita, la chica que me gusta. Luego le pregunté para bailar, le pedí bailar. ¿Ok? Bueno, la historia continúa, ¿no? Pues son acciones que ya empezaron y quedaron y terminaron en el pasado. ¿Ok? Ejemplos. She watched TV at 10 yesterday evening, ¿no? Ella miró la televisión a las 10 ayer en la noche. ¿Ok? Ahí está el pasado, ¿eh? Las palabras clave, ¿no? Yesterday, ayer, yesterday evening. ¿Okay? Mary and Mike got married in 202, ¿no? María y Mike, ¿no? Miguel, se casaron en 2002. ¿Ok? ¿No? El verbo irregular, ¿no? El pasado. My brother visited Paris 2 years ago, ¿no? Mi hermano visitó París hace 2 años. Ago, hace, ¿no? En el pasado, por números exactos. Otra expresión del pasado, ago. ¿Okay? Anna and Sarah had lunch in a restaurant last weekend. Ana y Sara almorzaron, tomaron el almuerzo, ¿no? En un restaurante el último fin de semana, el pasado fin de semana, last, último pasado anterior. ¿Ok? Sam broke her leg yesterday. Sam se rompió su pierna, bueno, que es de him, ¿no? Bueno, ok. Ayer, ¿no? ¿Ok? Rompió su pierna, ¿no? Sam como nombre femenino seguramente, ¿no? ¿Ok? La forma negativa, lo que les decía hace un momento, ¿no? Para todos los sujetos trabajamos con un auxiliar negativo. Did not, en su contracción didn't, pero el verbo lo utilizas de nuevo en su forma base. ¿Ok? ¿Por qué un solo cambio es permitido en una oración en inglés? Si interviene, aparece un verbo auxiliar, su mismo nombre lo dice, auxilia el verbo principal, ayuda a conjugarse correctamente. ¿Ok? No puedes hacer dos cambios. Sea el verbo regular o irregular en forma base. ¿Ok? Recuerda eso. ¿Ya? Solamente en el pasado afirmativo no cambias el verbo. En las negaciones no cambian. Las preguntas sucede lo mismo. ¿Ok? Por ejemplo, they didn't play basketball yesterday. Ellos no jugaron al básquet ayer. ¿Okay? No jugaron al básquet ayer, ¿no? Pero en forma base, ¿ves? They played football. Ellos jugaron al fútbol, al balompié, al soccer. ¿Okay? Ahí está, ven, fíjense. Un solo cambio. Si es negativo, el cambio lo sufre el verbo auxiliar. Si es afirmativo, el cambio lo sufre el verbo principal, el único verbo. ¿Okay? Sea verbo regular o irregular. ¿Okay? ¿Perdón? They didn't go to the cinema last weekend, ¿no? Ellos no fueron al cine el último fin de semana, pasado fin de semana. They went to the theater, ellos fueron al teatro, ¿eh? Fíjense. Si es afirmativo, verbo va al pasado, verbo irregular. Pero si es negativo, aparece el verbo auxiliar y el verbo en forma base. ¿Ok? Question 4, la moda de preguntas. ¿Ok? Vamos a trabajar con las preguntas. Did por delante, ¿no? Seguido de sujeto, ¿okay? Todos los sujetos igual, y el verbo otra vez en forma base. ¿Okay? Fíjense, form of the verb. ¿Okay? El verbo auxiliar por delante para todos los sujetos, ¿no? ¿Okay? Un solo cambio, interviene el verbo auxiliar y el verbo principal vuelve a su forma base. ¿Okay? Repito, solamente en el pasado siempre afirmativo el verbo va a sufrir cambio, sea regular o irregular con las reglas que hemos visto, y si es bueno, obviamente no tiene reglas, hay que aprender los verbos, ¿no? Si es negación o pregunta, ya no cambies al verbo, vuelve a su forma base porque intervienen los auxiliares. Haciendo su trabajo, el auxiliar al verbo, ¿no? Conjugándolos correctamente. A modo de pregunta o modo de negación.
¿Ok? Bueno, los yes, no questions and answers, ¿no? Las famosas preguntas sí o no, ¿no? Y sus respuestas. Obviamente la respuesta está orientada a un sí o un no. ¿Ok? Un cómic. Garfield, did you do this? ¿Hiciste esto? ¿Hiciste tú esto? Yes, I did. Sí, yo lo hice. Okay, yo hice esto, ¿no? Okay. Una cosa es el verbo auxiliar, otra cosa es el verbo principal, ¿eh? No confundirlo, ¿ya? Son muy parecidos, tengan cuidado. Did you do this? ¿Tú hiciste esto? Okay. Yes, I did. Sí, sí, yo lo hice. Okay. El verbo auxiliar, justamente, que trabaja en la pregunta, ¿no? Se refleja en la respuesta, ¿no? En este caso de forma afirmativa. Did Garfield kiss Odie a few seconds ago? Okay. Garfield besó a Odie hace unos segundos, hace pocos segundos. Bueno, que en el gráfico. No, he didn't. No, él no, obviamente no besó. Bien en el gráfico, ¿no? Garfield no besó a Odie, ¿no? Okay. No, he didn't. No, él no besó, ¿no? Okay. Did he kick him? ¿No? Él, o sea, Garfield, él lo pateó a Odie, lo pateó. Kick es patear, ¿no? Pasado, lo pateó a él, a Odie. Vemos, yes, he did. Sí, él lo pateó. ¿Ok? Él lo pateó. ¿Okay? Aquí está a modo de pregunta, ¿no? De diálogos. Did they play tennis yesterday? ¿Jugaron ellos al tenis ayer? ¿No? ¿Jugaron ellos al tenis ayer? ¿Qué vemos en el gráfico? No, they didn't. No, ellos no jugaron al tenis ayer. ¿Ok? Did they play football? ¿Jugaron ellos al fútbol, al soccer, al balompié? Yes, they did. Sí, ellos jugaron al balompié, al fútbol. ¿Ok? Muy bien. Los gráficos me ayudan, ¿no? Did Garfield eat a sandwich 2 hours ago? Dice, Garfield comió un sándwich hace 2 horas. ¿Qué creen ustedes? No, he didn't. No, él no comió un sándwich. No lo comió un sándwich. Miren el gráfico, ¿no? Did he eat a cake? ¿Comió él un queque, un pastel? Yes, he did. Sí, él comió el pastel. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no? Bueno, en este caso los gráficos nos ayudan a responder las preguntas correctamente, ¿no? ¿Ok? Did it snow 2 days ago? Fíjense en el gráfico. ¿Eh? Did it snow 2 days ago? ¿Cayó nieve o nevó hace 2 días? ¿Nevó hace 2 días? ¿Ustedes qué creen? ¿Nevó hace 2 días? No, it didn't. No, no nevó. ¿No? Did it rain? Did it rain? ¿Llovió? Okay, llovió, ¿no? Obviamente se entiende que hace 2 días, ¿no? ¿Llovió? Yes, it did, ¿no? Yes, it, sí, sí llovió. Fíjense, para hablar del clima, que no es una persona, usamos como sujeto, hay siempre un sujeto en la oración, es necesario en la gramática en inglés, ¿no? En gran parte de la gramática, por no decir casi toda la gramática, ¿ok? Muy bien. Preguntas con WH, ¿ok? WH questions, obviamente, y la respuesta, ¿no? What did she do yesterday evening, ¿no? ¿Qué hizo ella ayer en la noche, ¿no? ¿Qué hizo? What did she do? Verbo auxiliar, verbo principal, en forma base, ¿ok? No confundir los términos, ¿no? ¿Qué hizo ella ayer en la noche o por la noche? She worked on her computer. Ella trabajó en su computadora, ¿ok? Aquí fíjense, la forma afirmativa cambia el verbo, en las preguntas ya no, ¿ok? Vuelve a su forma base, ¿no? What did they eat yesterday evening? ¿Qué comieron ellos ayer en la noche? ¿Ok? Ayer en la noche, ¿no? ¿Qué comieron ellos? ¿Ok? They ate a pizza. Ellos comieron una pizza. ¿Ok? El auxiliar, forma base el verbo, ¿ok? El verbo conjugado en el pasado, verbo irregular. ¿Ok? Afirmativo, pregunta, ¿no? Fíjense cómo cambia. Which instrument did he play? ¿Qué instrumentos tocó él? ¿No? Se parece Mozart, pero no, bueno, ni famoso. ¿Qué instrumento tocó él? ¿No? En el pasado, obviamente. He played the violin, ¿no? Él tocó el violín, ¿ok? Fíjense los verbos, ¿no? El verbo auxiliar, o vamos estructurando, ¿ok? Which, ¿qué instrumento? ¿Cuál instrumento, no? ¿Ok? Where did Mike go yesterday? ¿A dónde fue Mike ayer? ¿A dónde fue Mike ayer? He went to the hospital. Él fue al hospital. He went to hospital. Él fue al hospital, ¿ok? Hospital. Where did he study yesterday? ¿Dónde? ¿Dónde estudió él ayer? ¿No? ¿Dónde estudió ayer? ¿Dónde estudió él ayer? ¿Okay? ¿Qué creen ustedes? He studied in the library. ¿Okay? Él estudió en la biblioteca. Library, biblioteca, no es librería, cuidado. ¿Ok? Biblioteca. He studied, ¿no? Fíjense el verbo cómo cambia. ¿Ok? Ya hacemos las reglas y el por qué sucede esto. ¿Ok? Where, ¿dónde, no? ¿Ok?
How did he go to work yesterday morning? ¿No? ¿Cómo él fue a trabajar ayer por la mañana? ¿No? ¿Cómo fue a trabajar ayer por la mañana? ¿Cómo creen ustedes? He went by a taxi. ¿No? Él fue en taxi. ¿No? He went by a taxi. O he took a taxi. Él tomó un taxi. ¿No? Fíjense los verbos, ¿no? Cómo van cambiando de acuerdo a... Como preguntas con WH, entonces preguntas con WH, ¿no? Que hay WH, sí, sí, okay. Who kicked Odi? ¿Quién pateó a Odi? Como aquí no hay sujeto en la pregunta, estamos preguntando por el sujeto, no hay auxiliar, el verbo va de frente al pasado, ¿no? Es una característica, fíjense bien. Garfield kicked Odi. Garfield pateó a Odi. ¿Ok? Ahí vamos a verbo regular, ¿no? Como no hay sujeto, ¿no? No hay forma de conjugarlo, de usar un auxiliar, usamos directamente, porque estamos preguntando por el sujeto, ¿no? Por Garfield. Agregamos ed al final, ¿ok? Directamente. Siempre respetamos, fíjense, un solo cambio en la oración, ¿no? El verbo. ¿Okay? Whom did Susan have a party with last night? ¿No? ¿Con quién o con quiénes Susan tuvo una fiesta anoche? ¿No? ¿Con quiénes tuvo una fiesta anoche? ¿Okay? She had a party with her friends. Ella tuvo una fiesta con sus amigas, ¿no? Sus amigos, bueno, son amigas, ¿no? ¿Okay? ¿De acuerdo? Ahí vemos la Susan, ¿no? Bueno, Susan, ¿no? Aquí está Susan, ¿no? Sus amigas, son las amigas, ¿no? ¿Okay? Muy bien, ahí tenemos entonces whom, ¿no? ¿Con quién, no? Who, with, ¿no? ¿Con quién? ¿Okay? Why did he cry yesterday? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué él lloró ayer? ¿No? ¿Por qué lloró ayer? Because he broke his leg, ¿no? Porque él se rompió su pierna. Bueno, se lastimó. Se rompió la pierna. ¿Ok? De esta manera lo entendemos. Ok, chicos, entonces de esa forma hemos revisado el pasado simple. ¿Ok? ¿De acuerdo? En estructuración y en uso, ¿no? Cómo lo entendemos y cómo lo trabajamos, ¿no? Dentro de un contexto. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a revisar un texto. ¿Ok? A ver, ahí vamos a un poquito. Muy bien, ahí estamos. Ok. Ahí ustedes en sus materiales, ¿no? Tienen un par de textos. ¿Ok? El primero vamos a revisarlo, ¿no? Lo voy a leer, vamos a leerlo juntos, vamos a trabajar los ejercicios y ustedes van a hacer el otro ejercicio, obviamente, la otra lectura, ¿ya? ¿Okay? El primer texto tiene como título echolocation, la ecolocación, ¿ok? Echolocation is a process used by bats to see using sound. ¿Okay? La ecolocación es un proceso usado por los murciélagos para ver, entre comillas, usando el sonido. Es lo que vamos a explicar, es ecolocación. ¿Ok? Contrary to popular belief, contrario a la creencia popular, bats aren't blind. Los murciélagos no son ciegos. But they use echolocation to search for food and travel in the dark. Pero ellos usan la ecolocación para encontrar comida, ¿no? Alimento, y viajar en la oscuridad, ¿no? Estoy viajando de noche. Bats can produce echolocation sounds by contracting their voice, ¿ok? Vox or larynx, ¿ok? Los murciélagos pueden producir los sonidos de ecolocación, ¿no? Contrayendo, haciendo una contracción con sus voces, ¿no? Su caja sonora, ¿no? O la parte de la laringe, ¿no? Okay, la parte de la garganta, laringe, ¿no? These sounds are called ultrasounds. Estos sonidos son llamados ultrasonidos because they transmit at extremely high frequencies. Porque ellos transmiten, ¿no? Frecuencias extremadamente altas, ¿no? And they help bats create a sonic map of their surroundings, ¿no? Y ellos, justamente esas frecuencias altas, ayudan a los murciélagos a crear un mapa sónico, ¿no? De su entorno, de su alrededor, un mapa sónico de sonido, ¿no? ¿Okay? De su alrededor. After bats produce an ultrasound, ¿ok? Después que los murciélagos producen un ultrasonido, they then listen to the echoes of that sound, ¿ok? Luego ellos escuchan el eco, ¿ok?
de ese sonido to determine how long it takes for the sound to echo back to their ears, ¿no? Para determinar cuánto tiempo, ¿no? Cuánto tiempo toma el sonido, el eco del sonido en volver a sus oídos, ¿no? De acuerdo a la distancia que recorre, ¿no? Ellos calculan, ¿no es cierto? The longer a sound takes to return to the bat, ¿no? Mientras más largo, mientras más tiempo tome el sonido en regresar al murciélago, the further away an object or insect may be, ¿no? Más lejos se encuentra el objeto o insecto, ¿no? De la ubicación donde emite el sonido del murciélago. Bats call, ahora vamos a bajar un poquito. Aquí está. Bats calls differ based on their end goal, ¿no? El sonido o los llamados, los sonidos, los llamados de los murciélagos difiere, o sea, son diferentes, basado en su propósito, en su fin, el propósito. O sea, el sonido va a ser diferente de acuerdo al propósito, ¿no? There are different calls for searching, feeding, and socializing, ¿no? Hay diferentes llamados, diferentes sonidos, ¿no? Para buscar, para alimentarse y o ¿no? sociabilizar, ¿no? When hunting, cuando cazan, ¿no? Cuando buscan comida, por ejemplo, the bat may emit a series of quick calls to isolate an insect's location, ¿okay? El murciélago puede emitir una serie de llamados o de sonidos rápidos, ¿no? Sobre cortos y rápidos, ¿no? Para aislar, ¿no? Para aislar mediante el sonido, para apartar la ubicación de, o identificar, ¿no? El sonido la ubicación del insecto. So it can swoop in and snatch it, ¿no? Así lo puedes ubicar, detectar y ubicarlo, ¿no? Obviamente al insecto, ¿no? ¿Okay? Entonces, aíslas el sonido, ¿no? Lo identificas y inmediatamente lo aíslas, ¿no? Lo identificas, lo ubicas, mejor dicho, ¿no? Snatch, ubicarlo. Each bat species also has its own call pattern, ¿no? Cada especie de murciélago también tiene su propio código de sonido, ¿no? Meaning that we can identify by the species based on the sounds, ¿no? Made during echolocation, ¿no? Eso significa que podemos identificar las especies de murciélagos, ¿no? Basado en los sonidos que hacen durante la ecolocación, ¿no? There are two general categories of echolocation cycles, ¿no? Hay dos categorías genéricas de ciclos de colocación, dos categorías, ¿ok? One is low duty, ¿no? Uno es para un propósito lento, low, lento, ¿no? Corto, bajo, lento, ¿no? During which bats emit short calls and contract their middle ear muscles, ¿ok? Durante el cual, ¿no? Los murciélagos emiten llamados cortos, sonidos cortos, ¿no? Y contraen sus músculos del oído medio, ¿ok? When the middle ear muscles are released, ¿no? Cuando los músculos del oído medio están relajados, ¿no? Están liberados, relajados, bats can hear echoes of the initial sounds made, ¿no? Los murciélagos pueden oír los ecos, ¿no? Del sonido inicial que hicieron inicialmente, ¿no? And use the echoes to determine their distance from the target prey, ¿no? Y usan justamente el eco para determinar la distancia, su distancia con el objetivo, con la presa, que es el objetivo, ¿no es cierto? The second category, la segunda categoría, high duty, ¿no? El propósito alto, elevado, ¿no? ¿Okay? Más distante, ¿no? Involve continuous bat calling, ¿no? Involucra al llamado, al sonido de los murciélagos, ¿no? The subsequent echoes come back at different frequency, ¿no? Los ecos subsecuentes, o sea, los demás ecos que vienen después, ¿no? Que regresan después, creo que sí, at a different frequency, en diferentes frecuencias, while the bat is in flying, ¿no? Mientras que los murciélagos están volando, ¿no? O sea, van volando y van recibiendo una tras de otra, ¿ok? Esa es la segunda categoría. Scientific studies on echolocation have revealed that the process may have evolved over time as an adaptive survival mechanism. Los estudios científicos sobre la ecolocación han revelado que el proceso puede estar involucrado, ¿no? Puede estar determinado, involucrado, ¿no? En el tiempo, ¿no? A un mecanismo de adaptación y de sobrevivencia, ¿ok? Obviamente, ¿no? Para que puedan ubicarse en el espacio, ¿no? Today, scientists continue to study the varying call patterns, ¿no? El día de hoy, los científicos continúan estudiando las diferentes formas de llamado, ¿no? Of different bat species, de diferentes especies de murciélagos, as well as evolute fossil, ¿no? Así como, ¿no? También
los fósiles que han evolucionado, o sea, los antiguos, ¿no? ¿Okay? It remains from bats, ¿no? Que desde el pasado hasta el presente, ¿no? In order to fully understand the elusive process of echolocation, ¿no? Dice, para entender de manera completa, ¿no? A lo que elude el proceso de ecolocación, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, eso es la ecolocación, ¿no? Ver mediante sonidos, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien. Pregunta número 1. What is another way to say the phrase contrary to popular belief, ¿no? ¿Cuál es la otra forma de decir la frase contrary to popular belief? Ok, vamos a ver. Besides using collocation, además de usar la colocación, no creo, ¿no? Most people would be surprised to find out, ¿no? Mucha gente se sorprendería de averiguar, de saber, ¿no? Diferente a la creencia popular, mucha gente se sorprendería de saber, ¿no? ¿Ok? Vayamos, ¿no? Porque people have different feelings on, las personas tienen diferentes sentimientos sobre algo, no. Most people aren't sure about, mucha gente no está segura de, no. Diferente a la cultura popular es que la gente se sorprendería, ¿no? Sobre si supiera algo, ¿no? Algo diferente a lo que se cree, ¿no? According to the passage, the distance of an object is determined by, ¿no? De acuerdo al texto, la distancia de un objeto es determinado por, ¿ok? The frequency of the echo, la frecuencia del eco, no. The size of the sonic map, el sonido del mapa sónico, tampoco. The length of time it takes for an echo to be heard. La duración de tiempo que le toma al eco para ser escuchado, o sea, el rebote, ¿no? Eso determina qué tan la distancia del objeto con en este caso, el murciélago, ¿no? ¿Okay? Entonces, la distancia. The number of echo it takes before an object is located, ¿no? El número de ecos que toma el objeto, ¿no? Antes de que el objeto sea localizado. Ok. Which of the following is a possible explanation for why bats develop echolocation? ¿Cuál de los siguientes es una posible explicación el por qué los murciélagos han desarrollado la ecolocación? Okay. To escape from prey, para escapar de la presa, no, al contrario, lo hacen para cazar, ¿no? To communicate with other species, para comunicarse con otras especies, no, se comunican entre ellos, no con otras especies, ¿no? To better survive in their environments, para sobrevivir mejor en su entorno, ¿no? ¿Okay? En su medio ambiente, ¿no? Pues justamente es para sobrevivir, ¿no? Para socializar, para ubicarse, para cazar, ¿no? Para comer. To become more elusive, para ser más aludidos, para verse más aludidos, no. ¿Okay? If humans had echolocation, si los humanos tuvieran ecolocación, ¿qué pasaría? They wouldn't need cars, no necesitaríamos carros, no. They wouldn't need flashlights, no necesitaríamos linternas, no. They wouldn't need eyes, ¿no? Si nosotros tuviéramos ecolocación, de repente no necesitaríamos ojos, ¿no? Emitiríamos un sonido y simplemente calcularíamos la distancia, ¿no? O sea, veríamos con el sonido, justamente. They wouldn't need ears, no necesitarían orejas o oídos. No, sí, el oído es importante para la colocación. Y por último, what does isolate mean in the text, ¿no? ¿Qué significa la palabra isolate, ¿no? Isolate, aquí estaba, ¿ok? To isolate, ¿no? Como que aislar, apartar, ¿no? Describe, describir, no. Pinpoint, señalar, ¿no? O sea, dentro del entorno, señalar. Isolate, señalar, ¿no? ¿Ok? Señalar el punto. Change, cambiar, no. Here, escuchar, no. ¿Ok? Pinpoint, señalar, ¿ok? Bien. De esta manera, entonces, jóvenes, hemos desarrollado un texto, ¿no? Un pequeño vocabulario que es un poquito técnico, pero la mejor forma de trabajarlo, ¿ok? Y de revisarlo. Muy bien, chicos, tienen ustedes ahí entonces un segundo texto, trabájenlo a modo de tarea, de ejercicio, ¿ok? Siempre revisando palabras nuevas, siempre identificando dentro del contexto, ¿no? Y viendo la mejor forma de poder entender y comprender lo que se lee, ¿no? No se olviden, la gramática es sumamente importante, luego el uso de la gramática, ¿no? En el contexto, y finalmente, pues, darle sentido a lo que se lee, ¿no? Bueno, el vocabulario, ¿no? Identificar los elementos gramaticales, todo eso junto hace que se entienda lo que se lee, ¿no? Entonces, son procesos que hay que trabajar de manera segura y también precisa, ¿ok? Muy bien, chicos, a los ejercicios, continúen revisando, continúen repasando, continuamos la próxima clase.